Cordial saludo. Mi nombre es César Augusto Reina Mendoza, estudiante de pregrado de licenciatura en matemáticas y voy a realizar la presentación de mi trabajo, que también sirvió como mi trabajo de grado, el cual es la formación inicial de profesores y la atención a la diversidad, un estudio de clase sobre la enseñanza de las matemáticas escolares. Entonces, para empezar con la introducción, sabemos que la formación inicial de docentes es clave para promover prácticas inclusivas y lograr mantener la diversidad en el aula, pero esto requiere lógicamente los espacios necesarios. Como lo podemos ver acá en la ilustración, las prácticas educativas que se mantienen actualmente en el sistema son las prácticas educativas tradicionales con un método de enseñanza rígido. Entonces, lo que se busca es lograr una reflexión pedagógica y analizar y adaptar estos métodos de enseñanza para lograr integrar la inclusión. ¿En qué se basa la inclusión? En fomentar en que todos los estudiantes puedan participar en verse, valga la redundancia, incluidos en esta clase. Por lo tanto, se busca conseguir esas prácticas educativas inclusivas, mejorando el ambiente de aprendizaje para que éste sea equitativo y accesible. Con este fin, esta investigación analiza cómo el Lesson Study puede ser una estrategia que fortalezca esta formación docente. Entonces, para la aproximación al problema, podemos ver gracias a Pilar Arnaiz cómo se presenta bastante la exclusión en prácticas es- escolares, viendo a los estudiantes todos de la misma manera, haciendo este falso sentimiento de integración de que si yo los evalúo a todos de la misma manera, entonces todos me deberían poder responder de la misma manera, lo cual sabemos que esto no es así. También recordar varias barreras para el aprendizaje que destaca el Ministerio de Educación Nacional acá en Colombia, de que los estudiantes no logran poder acceder a la educación debido a que los maestros no están preparados pedagógicamente para poder resolver a algún estudiante con necesidades educativas especiales. Y Durkee Hernández y Ojeda en el 2020 nos muestran la necesidad de lograr una formación inclusiva. ¿Esto cómo nos lo muestran? Nos lo muestran desde su investigación que ellos aplicaron en Chile, cómo el modelo de Lesson Study puede ayudar precisamente a la formación inclusiva de los profesores y de los mismos estudiantes. Entonces, el problema que surge de este trabajo es cómo contribuye el estudio de clases o Lesson Study de educación matemática y atención a la diversidad en las reflexiones centradas en la enseñanza de las matemáticas escolares de los futuros profesores. Entonces, de aquí se plantea el objetivo general de este trabajo, el cual era analizar la implementación de un estudio de clases de educación matemática y atención a la diversidad a partir del acompañamiento como docente de estudiantes de licenciatura en matemática con el fin de reflexionar sobre la formación inclusiva en las enseñanzas de la matemática escolar. De acá surgen los tres objetivos específicos del trabajo, que son interpretar el desarrollo de las actividades que se fueron realizando durante las planeaciones de las distintas clases, orientar el desarrollo de estas sesiones en acompañamiento con mi directora de tesis y la docente titular del grado y reflexionar sobre cómo la experiencia de acompañamiento docente influyó en mí tanto a futuro como profesor como para que el objetivo de este trabajo se pudiera lograr. Entonces, el marco teórico de este trabajo se basa en, como ya lo mencioné, en Pilar Anais, que destaca mucho cómo es la inclusión educativa y atención a la diversidad. En Catherine Lewis, que hace la reflexión pedagógica mediante el Lesson Study, ya que ella es de las más importantes que ayudó a desarrollar este método. Y en Roger Bybee, que utiliza el modelo con el cual se trabajaron las clases de este proceso, el cual fue el modelo de las 5N. A su vez, el marco teórico también tenemos el marco legal, que es, acá está presentado en línea de tiempo de cómo fue avanzando el derecho a la educación y ahí sobre todo la inclusión en Colombia y de manera general. Entonces arranca desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se reconoce que la educación es un derecho que todas las personas tenemos. Después, por la parte de Colombia, en el 91, en la Constitución Política, sale que la educación se establece como un derecho fundamental y que es un servicio público que debe brindar el Estado. 3 años después, en el 94, sale la Ley General de Educación en Colombia, que promueve la atención a necesidades educativas y a lograr
la permanencia de todos los estudiantes en los distintos centros educativos. Tiempo después, en 2006, sale la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se reconoce que la discapacidad, desde un enfoque de los derechos humanos, de ahí surge también la famosa frase que nada de nosotros, nada sobre nosotros sin nosotros, en el cual se evoca que esta persona también tiene voz y voto en sobre las decisiones que se van a tomar, tanto en el ámbito educativo y en cualquier ámbito en general, con respecto a sus necesidades. En 2013, será la ley estatutaria de 1618 de 2013, la cual garantiza el ejercicio pleno de los derechos de la persona con discapacidad. Y por último, en 2017, sale el decreto 1421, en el cual se reglamenta la atención educativa a población con discapacidad bajo el enfoque inclusivo, es decir, se empiezan a integrar estos estudiantes ya ahora sí en el aula de clase. Hasta aquí es donde ha llegado desde lo legal Colombia en el derecho a la educación para las personas con necesidades educativas especiales. Es decir, hemos llegado hasta la parte de integración, que ellos se integren al aula, pero no hemos llegado a la verdadera inclusión, en el cual esta persona puedan participar en la clase según sus capacidades, de la misma forma que lo hacen los demás estudiantes. A su vez, ya les he hablado mucho del Lesson Study, pero no les he comentado cómo funciona el Lesson Study. ¿Cómo funciona el Lesson Study? Este modelo de clase japonés se basa en que se establece los objetivos para una clase. Se hace la discusión previa con los demás profesores que se van a ver involucrados, ya que es un proceso grupal. Entonces, después de eso, se planea la clase y a la hora de implementar, tiene que haber al menos una persona, pueden ser más, que esté observando la clase desde adentro. ¿Con qué fin? Con el fin de que esta persona pueda evaluar desde afuera qué es lo que está haciendo el profesor, qué está haciendo bien, en qué está fallando, si está excluyendo o no a un estudiante, si está constantemente participando solo con el mismo grupo de estudiantes en la clase, qué actividades están fallando en qué estudiantes, por qué estas actividades están fallando. Entonces, de ahí surge la reflexión entre el profesor que dio la clase y los o el profesor que estaba observando la clase. Sale la discusión posterior conjunta, se rediseñan las actividades que sea necesario rediseñar después después de esta discusión y ahí volvemos otra vez a establecer los objetivos de la próxima clase. Y finalmente, el modelo 5E. El modelo 5E se separa en 5 etapas de la clase, no tiene un orden específico, depende de cada persona cómo vaya la clase, de qué manera los puede adaptar, pero en lo que se basan estas 5 etapas es en lo siguiente. La primera etapa sería que la enganche, es decir, buscamos llamar la atención del estudiante sobre el tema. Es decir, yo busco que el estudiante se sienta atraído a comprender el tema que tú le traigas para esa clase. Después se va a la exploración, ya que el estudiante, tenemos la atención del estudiante, vamos a indagar ahora más en el tema, vamos a llevarlo más a profundidad, a hacernos preguntas sobre esto. Después sigue la explicación, donde como el estudiante ya indagó, indagamos con él sobre el tema, ahora vamos a formalizar el tema, se le va a dar la explicación clara y concisa sobre cómo son los conceptos que estamos trabajando en la clase para aplicar estos conceptos. Después sigue la elaboración, como ya se le explicó al estudiante cómo funcionan estos conceptos, pues entonces ahora él puede elaborar cosas con estos conceptos, es decir, realizar alguna actividad, alguna pregunta, algún proyecto con los conceptos que se están tratando. Importante que estos sean problemas que no se han visto en la clase, porque si no llegamos al punto en donde esto se vuelve simplemente mecánico. Por eso se resalta que tienen que ser nuevos problemas los que resuelve, pero ahora sí ya con el conocimiento dado de la explicación. Y por último, la evaluación, que es que obtenemos una evidencia del aprendizaje para saber si este realmente fue efectivo durante estas etapas. Repito, este es el modelo generado por Bybee en 2006. No es necesario aplicar el modelo en este orden. Se puede, por ejemplo, la parte de exploración y explicación juntarla, la parte de evaluación no siempre tiene que ser al final, se puede hacer en la parte de la mitad, se puede de hecho no hacer como tal una evaluación, sino que durante toda la clase ir mirando cómo interactúan en cada momento. Y a su vez, la evaluación pues servirá a cualquier forma que podamos entender si el aprendizaje fue efectivo, una última actividad,
precisamente un examen, diálogo con los mismos estudiantes, la, la evidencia que podamos tener para saber si el estudiante, si el aprendizaje fue efectivo. Por último, ¿cómo fue la proyección de clases en este trabajo? Acá ustedes lo pueden apreciar, que fueron las clases, la primera clase que yo puedo editar, no les voy a estar toda la proyección de clases, lógicamente, pero por destacar algunas, destacar que en lo que se basa estas primeras semanas de clase es en los conceptos básicos de inclusión, integración, qué es el capacitismo, qué son actividades anticapacitistas, qué es el diseño universal de aprendizaje, el DUA, qué es el PIR, cómo puedo yo aplicar esto y según los estudiantes que tengan, cuál es el que se deba aplicar. Y también aquí solo hay un ejemplo que es presentación y discusión de la limitación visual, que es que se dedicaba una semana del curso a primero entender una necesidad educativa que se pueda presentar en el aula, en el caso acá, como ustedes ven en la imagen, la de la limitación visual. Entonces, ha sido una clase en la cual se presenta cómo es la limitación visual, en qué consiste, cuáles son las causas de esta, qué apoyo necesita el estudiante. Y en la siguiente semana, apoyándonos de una investigación, se busca cómo entonces yo puedo dictar un tema, en este caso de matemáticas, que es mi área, cómo yo puedo dictar una clase de matemáticas teniendo estudiantes con limitación visual, cuáles son las adaptaciones que debo hacer, cómo debo presentar los temas. Ese es el caso entonces de cómo fue la proyección de clase. ¿Cómo se ve una planeación con el modelo de la 5E? Acá les voy a mostrar un ejemplo corto, que ustedes pueden ver el formato, el curso, el profesor en práctica que soy yo, mi profesor titular, el tiempo que se va a dar la clase, el nombre de la sesión, el contexto de la unidad, es decir, en qué zona o en qué momento del nivel educativo de mis estudiantes voy a dictar la clase. En este caso, eran clases en la materia, como pueden leer ahí, de educación matemática y atención a la diversidad, que es una materia de la Universidad Industrial de Santander de quinto semestre para los estudiantes de licenciatura en matemática. Entonces, eso es lo que se cuenta en ese contexto y se pueden hacer inferencias sobre qué pueden saber los estudiantes según lo que yo considere sobre el tema que voy a dictar. Los materiales que voy a trabajar durante la clase, cuál es el objetivo, cuál es el fin de que yo dicte este tema, con qué fin vamos a trabajar este concepto con los estudiantes, que en este caso era socialización de los compromisos y los desafíos que presentaba Arnaiz. Entonces, acá solo van a ver el de un momento, porque ya los otros momentos se empiezan a repetir. Entonces, en el momento uno que sería el enganche, se planea el objetivo del momento. ¿Cuál es el objetivo del enganche? Motivar a que los estudiantes reflexionen, en este caso, sobre cuál es el significado que ellos tienen de inclusión. Entonces, se planea el tiempo estimado, el objetivo es un objetivo por momento, y entonces la descripción de tareas. Entonces, ahí yo cuento más o menos cuál es el plan que yo voy a tener para esta clase. Entonces, aquí, ¿qué es lo que cuento? En primer lugar, voy a dividir los estudiantes en grupos y entonces voy a explicar que para esta primera actividad busquen, con ayuda del Internet, una imagen que para ellos signifique la inclusión. No que ellos me digan con palabras que es la inclusión, sino que ellos con una imagen me muestren qué es, para ver ellos qué tipo de imágenes buscan, con qué fin, cómo las interpretan ellos. Y que eso lógicamente lo socialicen con el grupo. Eso es lo que yo cuento en descripción de tarea, qué es lo que van a hacer. En intervención del profesor se cuenta a modo de guión qué es lo que voy a hacer yo, palabra por palabra, como si fuera un libreto de un autor. Esto con el fin también de que la persona que está observando la clase, recordemos que es la otra parte del lesson estoy, la persona que está observando la clase pueda ver si en algún momento yo me tuve que salir o no del guión y qué provocó eso y si eso fue bueno o malo para la clase. En posible respuesta, uno como profesor debe estar preparado para distintas situaciones en el aula. Entonces, la parte de posible respuesta y retroalimentación consiste en que yo pienso qué me pueden mostrar, qué tipo de imágenes o cómo las pueden interpretar ellos y yo tengo que tener una posible respuesta para estos casos. Entonces, por ejemplo, elegí esta imagen porque muestra la amistad y para mí la inclusión es aceptarnos a todos. Entonces yo, pensando en que esa puede ser una posible respuesta, yo hago mi retroalimentación de, bueno, si me llegan a decir eso, algún estudiante yo le puedo decir, tu interpretación muestra
la sensibilidad, la empatía, y la empatía es una base importante para construir la inclusión en una buena convivencia. Y así con varios ejemplos que también pueden ser tanto positivos como negativos. Y en los ajustes necesarios, esta es una de las que va cambiando constantemente. Acá en esta primera clase, como yo no conocía el grupo, pues son ajustes muy generales de que si no llega a haber internet en el aula, pues se buscan las imágenes por dibujos. Entonces, si no quieren participar tanto, pues se puede permitir que pase otro compañero. Es decir, se hacen ajustes un poco más generales. Ya conociendo el grupo y específicamente, para ser consistente, si hay un estudiante con necesidad educativa especial, como puede ser, por ejemplo, limitación auditiva, pues entonces yo planeo ajustes de cómo voy a adaptar mi actividad para ese estudiante o también en general para el grupo, según yo cómo voy notando las clases, el grupo qué tipo de actividades responde mejor o responde peor. Entonces, ¿cómo fueron los resultados? Acá presento varios ejemplos de la clase. Los estudiantes participaban bastante en la mayoría de las actividades que se presentaban, sobre todo en las actividades de enganche y elaboración. Se logró un fortalecimiento en su reflexión crítica sobre ellos, qué entendían, por ejemplo, sobre inclusión, cómo entendían ellos el capacitismo, si lograban entender que era bueno o malo, y se lograron diseñar estrategias pedagógicas orientadas precisamente a la atención de la diversidad. Entonces, acá que podemos ver, en las imágenes de izquierda a derecha, arriba abajo, un pequeño test que les hice en una plataforma Blooket, que es una plataforma de juegos que uno puede hacer test con preguntas para llamar la atención de ellos. La que estoy tapando yo aquí con mi cara es un compromiso, voy a moverme, que hizo un estudiante en la primera clase, que la actividad de evaluación era para ver si ellos habían entendido el tema, a qué se iban a comprometer después de la información que obtuvieron en esa clase. Y entonces ahí el estudiante nos escribió su compromiso: me comprometo a ayudar en el acceso, la participación y la aprendizaje de todos mis futuros alumnos, valorando la diversidad. En las demás imágenes, la de la mitad es un dibujo, es montando varios dibujos, que era la intención de hacer una casa, pero dando las instrucciones de manera confusa, como que en vez de decirles que vamos a hacer una casa, digo de golpe, no, hagan un cuadrado, luego en el cuadrado hagan un rectángulo dentro del cuadrado. Obviamente a todos les quedan dibujos completamente diferentes y ese es el punto de la actividad, mostrar que no todos entendemos de la misma manera. Y las últimas dos actividades fueron de la clase de limitación visual. La del papelito con los puntos es precisamente los estudiantes escribiendo en braille su nombre y una pequeña frase, con el fin de que ellos se adaptaran a este lenguaje y vieran cómo se podía escribir. Y la de toda la esquina es un dibujo que ellos hicieron de cómo representaban ellos una persona con limitación visual, cómo se la imaginaban. Y todo, pues ahí hubieron varios dibujos que le hacían los ojos completamente negros, otros blancos, otros con parches, algunos hacían el dibujo triste porque pensaban que la limitación visual se destaca con la tristeza, no poder ver, etcétera, etcétera. Entonces, en las reflexiones que yo pude obtener sobre esta clase, hacer esta planeación de manera reflexiva, ir reflexionando constantemente sobre, junto a mi directora, qué se hacía bien o qué se hacía mal durante la clase, permitía ir ajustando constantemente las estrategias y poder ver cómo respondía el grupo con las necesidades. En general, que puede ver que es un grupo que necesita constantemente estar repitiendo algunas instrucciones para que no se disperse. Que la inclusión requiere reconocer la diversidad desde la práctica pedagógica. Estos estudiantes van a ser futuros docentes de matemáticas, por lo tanto es importante reforzar este concepto desde ya. Que el Lesson Study fortaleció la reflexión sobre el rol docente y mi toma de decisiones del aula, me ayudó mucho a mejorar mi proyección en las clases, a tener el control del grupo. En general, me ayudó mucho a mi trabajo como docente. Y esta observación permite identificar qué barreras no son visibles en el momento de la planificación, es decir, permite ver, como ya decía, desde afuera, qué es lo que está lográndose en la clase y qué es lo que está fallando, cuáles son las barreras que no logramos apreciar a veces cuando estamos dictando la clase. Entonces, para conclusiones generales, se concluye que el Lesson Study favoreció la reflexión pedagógica sobre la enseñanza de las matemáticas desde esta perspectiva inclusiva. Es un modelo que ayuda bastante, analiza la práctica docente, reconoce las barreras que no podemos apreciar normalmente en el aprendizaje y nos ayuda a ajustar la estrategia, en este caso orientadas a la atención a la diversidad. Ajustar estrategias para que todos los estudiantes puedan participar de la misma forma clase. Además, este trabajo ayuda a resaltar la importancia de que
desde semestres tan temprano se siga trabajando la formación inicial de los profesores, articulada con la inclusión y la transformación pedagógica, ya que muchas veces hay profesores que no es que no quieran ser inclusivos o es que no se quieran añadir a esta práctica, sino que ellos no tienen este conocimiento, no lo vieron. Y por eso que cada vez es más importante que estos temas, estas materias, se puedan dictar y si es de esta manera, aplicando el Lesson Study, muchísimo mejor. Por mi parte, eso sería todo. Acá están las referencias que yo usé tanto para mi trabajo y para esta sustentación que ustedes están viendo. Entonces, espero que les haya gustado mucho. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.